Bueno, me parece que ahí estamos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que la van a ver. Esta vez estamos haciendo un encuentro diferente, un encuentro que no fue convocando al grupo, porque la intención era traer una invitada muy especial, una persona muy hermosa que conocí hace poco tiempo, pero hemos compartido algunas charlas y me pareció tan valioso lo que hace, lo que comparte, desde dónde lo brinda. Así que, bueno, quería conversar un poco con ella, hacerle algunas preguntas para que pimponemos un poco sobre esta temática de hoy que tiene que ver con el poder que tienen las palabras, el poder que tiene nuestra mente, cómo todo eso también puede ser algo que a veces nos complique un poco la vida, pero también podemos aprovecharlas a favor y que se vuelvan una herramienta más a la hora de gestionar lo que nos pasa, a la hora de vincularnos con otras personas, traer un poquito de salud también ahí en los vínculos y al estado interno emocional. Así que bueno, bienvenida Agus Oliva. No, gracias, Marian, qué linda introducción. Agus, a mí Gracias. me gustaría que te presentes vos como a vos te guste, para Bueno, escuchar, que no sea desde el rótulo, que sea desde donde te sale hoy. ok, Así que bueno, dale, contanos un poco. dale, voy. Bueno, a ver, soy licenciada en Recursos Humanos de formación, muy abocada a recursos humanos, negocios, empresas durante muchos años. Y después comencé mi camino en formación de coach ontológico, coach corpore emocional, coach en coherencia cardíaca, bueno, como distintas herramientas. Y hoy estoy uniendo todo y trabajando en forma independiente, ya no trabajo dentro de empresas, pero sí trabajo para empresas como consultora en recursos humanos, en coaching, y también trabajo en forma particular para grupos y uno a uno. Entonces, en todo ese mix, podría decir que trabajo mucho a nivel emocional, a nivel conversacional y de autoconocimiento, principalmente a través de herramientas. Me gusta mucho, más allá de poder en un encuentro grupal o en una sesión individual conversar, me gusta mucho que las personas puedan llevar todo eso que les está pasando a un espacio más práctico, y que puedan ir trabajándose a sí mismas en un espacio más práctico que a veces tiene que ver con cambiar hábitos, con incorporar rutinas de bienestar, con incorporar el registro emocional para gestionar mejor sus emociones, su estrés, sus vínculos. Así que bueno, y soy mamá de 3 niños y vivo en Buenos Aires. Ah, muy bien. Pero para consultas, lo que sea online, a distancia, eso trabajas también de forma Sí, remota, así que, sí, bueno, digamos, trabajo tus servicios presencial están y forma remota, la de las dos formas. Sí, perfecto. Bueno, y también me compartiste en su momento que hay búsquedas que vienen desde muy temprana edad, antes de que tuvieras que buscar una formación profesional o, bueno, intereses, ¿no? Viste que a sí, veces sí. terminamos siendo un mix también de los intereses y las cosas que por ahí desde la curiosidad, aparecen, pero son parte de la autenticidad que se está explorando, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, en mi caso fue a partir de los 15 años. En realidad, desde más chica ya tenía como esas preguntas existenciales de qué es esto, qué es el universo, para qué vinimos y todo eso. Y desde los 15 años que empecé a leer libros relacionados a nuestro poder de la mente, a nuestra capacidad de transformar la vida. Y eso a mí nada, me voló la cabeza porque a los 15 años, que por ahí estás atravesando un montón de cosas, ¿no? Ujú. De crecimiento y evolución, de repente leer algo que me diga, podés transformar lo que no te gusta, podés transformar tus vínculos, podés ser protagonista de tu vida, no está todo dado. Y bueno, eso estuvo buenísimo. Y Fue desde ahí esos primeros chispazos de despertar, eh,
Pero bueno, creo que eso también, hay muchas personas que hemos sido así curiosas, que nos hemos interesado desde los extraterrestres hasta las culturas antiguas, Tal cual. porque algo nos resonaba de ahí, algo nos llamaba de ahí. Sí, como una bueno, forma de buscar respuestas, ¿no? A tantas totalmente. preguntas que aparecen. Sí, Exacto, con esta sensación de que por ahí lo que la sociedad nos brindaba nos quedaba corto para explicarnos cosas sí, en sí, estas búsquedas. tal cual. Bueno, y entrando un poco en la temática, que era un poco por lo que te llamé, lo que estuvimos conversando, y también, bueno, tiene mucho que ver con mi propio viaje y con cosas que yo siento que han sido súper valiosas en momentos clave de mi vida, en momentos de crisis, en momentos de dificultades, en momentos de tener que gestionar cosas difíciles y que no sabía desde dónde abordarlo, de dónde sacar fuerza, dónde Claro, sacar sí, energía suficiente bueno, afrontar lo que venía. claro. Eh, y en un momento de mi vida fue muy importante para mí, tanto empezar a escribir lo que Mm, mi mente estaba tratando de procesar, me ayudó mucho en momentos emocionales también, de dificultad, de cómo encontrar una vía para poder resolver situaciones emocionales que se me presentaban. Y bueno, esto de poder tener un espacio propio para escribir, tener un espacio para que no lo leyera nadie más, que fuera personal, pero me permitía ir como sacando un contenido, ¿eh? Y claro, el vehículo de la palabra pareció como algo muy importante. Y de pronto yo antes no valoraba tanto qué decía, cómo lo decía, qué me estaba diciendo adentro también, ¿no? Cómo me trataba, qué palabras usaba conmigo misma, cómo me mm, autodefinía con estas palabras, ¿no? Y bueno, desde ahí también descubrir que no es lo mismo una palabra que tiene peso, una palabra dicha desde el espacio vacío. sí. Entonces, abriendo un poco esto, ¿vos cómo ves este mundo de la palabra? ¿Cómo Bueno, cómo la te llega? palabra es creación, ¿no? Eh, Creo que a partir de la palabra generamos realidad. Esto no quiere decir que vas a decir en el living de tu casa quiero $1.000.000 y va a aparecer, ¿no? O sea, salgamos del pensamiento mágico, pero sí que tiene mucho poder en nuestra constitución y en nuestros vínculos, en nuestro contexto. Eh, Hoy sabemos científicamente que nuestras células escuchan esas palabras que nos decimos, que no da lo mismo hablarnos desde el amor o desde la amabilidad que decirnos cosas feas. Hay estudios de esto. Si a alguien le interesa, Masaru Emoto tiene muchos estudios y están, digamos, documentados en YouTube y se pueden ver. Y así muchos más. Y Tira una referencia más o menos de qué trata, porque lo conozco yo, pero por si alguien no sabe bueno, cuáles son Masaru sus Emoto es experimentos. un científico que investigó cómo nuestras palabras afectan las moléculas de agua. Nosotros somos en un 80% aproximadamente agua. Y cómo él vio con su microscopio en su laboratorio, cómo a través de las palabras, las moléculas, las palabras lindas, como te amo, gracias, palabras con una frecuencia vibratoria alta, que también está medida, forman figuras hermosas como mandalas y palabras como te odio o cosas por el estilo, las formas eran desagradables, ¿no? Como cosas así raras, de color feo. Entonces él empieza a investigar este impacto que tienen nuestras palabras en el agua y empieza a hacer estudios también después trasladados a la vida de las personas, ¿no? Ujú. A través de palabras nosotros podemos sanar y eso, bueno, ya hay un montón de bibliografía que sustenta esto, ¿no? De estudios científicos, estadísticos, que sustentan cómo a través de las palabras
transformamos nuestra realidad, vibramos diferente, atraemos porque conectamos con la información del campo de una cosa u otra. Entonces la narrativa interna que tenemos es clave para todo lo que queramos, ¿no? Y lo que creemos en nosotros o no, lo que nos decimos, las cosas buenas que nos decimos, todo eso va a alimentar nuestro mundo interno, que es de donde nosotros salimos a conectarnos con otros. ¿Sí? Y ese campo de información que estamos alimentando internamente tiene impacto en el otro, aunque nosotros no le digamos al otro cosas, ¿no? Si nosotros nos encontramos con alguien y empezamos a pensar cosas feas, de desconfianza, desagradables, críticas, juicios, todo eso, por más de que no se lo digamos y disimulemos lo que nos pasa, eso se siente porque ya hay una biología que se está comunicando. No nos comunicamos solo a través de la palabra. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta por nosotros, por el contexto que estamos generando y por la forma en la que nos vinculamos. No es que si nos vinculamos mal con alguien es porque el otro tiene la culpa y es así o asá, sino que nosotros podemos transformar en parte ese vínculo, aún cuando no digamos nada. Tal cual. Bueno, como decís, hay muchos códigos, ¿no? Para vincularse y para compartir información. El emocional también es como muy palpable, digamos. Hay quizás otros aspectos más sutiles, pero el emocional también es tan contundente a veces como la palabra y se traduce a través del cuerpo, de la biología, ¿no? Como un microgesto, una mirada que se mantuvo o que se corrió. Sí. Hay pequeñas partecitas nuestras que también se comunican y estas responden también a cómo estamos dentro. ¿Te parece? Totalmente. Y el latido de nuestro corazón también lleva información, ¿no? Entre latido Háblame de eso que me fascina. Esto es coherencia cardíaca. Entre latido y latido hay información. ¿Sí? Nuestro corazón le envía información a nuestro cerebro y nuestro cerebro le envía información a nuestro corazón. Eso es constante, ¿sí? Ahora, nuestro corazón es el que lee del campo. Esto es lo que se sabe hasta ahora, porque esto va cambiando todo el tiempo con los estudios científicos que se hacen. Pero hasta ahora lo que se sabe es que el corazón lee la información del campo, ¿no? Por ejemplo, si yo me reúno con una persona y esa persona me intimida o me genera miedo, ¿sí? O me genera un estado de alerta, es mi corazón el que va a tomar esa información y le va a avisar a mi cerebro que nos tenemos que preparar porque estamos en peligro, ¿sí? Del mismo modo, si estoy muy a gusto, también mi corazón va a tomar esa información, le va a avisar a mi cerebro, relájate que estamos bien, ¿sí? Y todo eso se va a empezar a transmitir y es una danza de comunicación que no se ve, pero está. Es como la antena de Wi-Fi, ¿sí? Que no la vemos, pero está. Y está emitiendo y recibiendo todo el tiempo. Estos son ya estudios científicos que están comprobados. Esto está totalmente relacionado con las emociones que vos decías. Y hay emociones que nos acercan más a las experiencias que queremos vivir, como las emociones como alegría, compasión, gratitud, bondad, ¿sí? Todo eso a nosotros nos hace emitir ese tipo de información y conectamos con el campo que está relacionado a esa información, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entramos en esas emociones, eso también nos ayuda a estar en eje, ¿sí? Y ese estar en eje tiene que ver con que el cerebro, el corazón y las emociones están sincronizados y están en un uso energético adecuado, ¿sí? De toda nuestra biología, y eso nos lleva a estar en coherencia cardíaca. A eso se llama coherencia cardíaca. Claro. Ese estado como de unidad, de trabajo de unidad. Una sincronización óptima entre cerebro, corazón y emociones.
Y eso nos permite gestionar mejor nuestras emociones, nos permite sobre todo autorregular nuestro sistema nervioso, que es el que nos avisa si podemos estar relajados o tenemos que estar en alerta. Nos ayuda a tener mejores conversaciones con otros, ¿sí? Nos ayuda a gestionar nuestro estrés, a descansar mejor, a digerir mejor la comida. O sea, tiene un montón de diferentes impactos en nuestra biología, en nuestra energía, en el uso eficiente de nuestra energía. Viste que a veces estamos pensando demasiado en un problema y eso no solo nos lleva a estresarnos, sino que hace un uso deficiente de nuestra energía porque nos cansamos. Por más de que no Sí, estemos haciendo algo corporalmente, estamos agotados mentalmente. totalmente. Y eso nos lleva a tomar malas decisiones también. Sí, tal cual. Y aparte, esta función, ¿no? Entre lo que es lo emocional o lo cardíaco y la mente y el cerebro, digamos, como partes, siempre están trabajando en conjunto, lo sepamos o Siempre. no. A veces creemos que manejamos una emoción porque simplemente nos estamos diciendo otra cosa, o creemos que estamos controlando una situación porque sabemos lo que está pasando, creemos que sabemos lo que está pasando, y, y en realidad están todo el tiempo dialogando. Y a veces es muy difícil ser consciente de lo que estamos sintiendo, Totalmente. tener aceitado, digamos, ese vínculo y ese diálogo con lo que sentimos, o sea, permitirlo. Sí, Eh, ¿Qué totalmente. podrías decir, por ejemplo, para personas que, que verdaderamente les cuesta mucho conectarse con lo emocional? Porque son Bueno, muchas personas que, pero ahí me encuentro conversaciones, charlamos y aparece esto, ¿no? Es difícil evitar a veces ciertas emociones. totalmente. Totalmente. Por eso necesitamos entrenamiento, porque no nos es natural. Ajá, No es que cuando nosotros nos morimos de enojo, viste que estamos con una rabia tremenda, decimos, ay, bueno, respiro, no pasa nada, no sé qué. No, ahí ya la emoción nos tomó, y totalmente. cuando nos tomó, agarrate, ¿no? Porque por ahí decimos cosas que no queremos decir, damos un portazo, tomamos malas decisiones. Por eso, como no nos es natural, cuando yo hablo de gestionar las emociones, hablo como de administrar la intensidad de esas emociones, ¿no? Entonces, suponete que podemos ir de 0 a 10 en el enojo, ¿sí? Yo puedo estar enojada en 2 porque me parece que me miraste mal, entonces me molesta un poco, pero después puedo enojarme a 10 porque me dijiste algo que no me gustó y reacciono mal, ¿sí? Porque estoy acostumbrada a que eso me pase. Cuando yo no registro que eso me pasa, cuando yo no registro qué me pasa en el cuerpo, cuando yo no registro cómo esa intensidad empieza a subir y a mí se me empieza a contracturar la mandíbula, me aprieto las manos, los dientes, me agarra algo en la panza, cuando yo no registro ese proceso, la emoción va de 0 a 10. Claro. Y ahí es cuando hacemos lío, ¿no? Reactivo, claro, sí, la emoción explosiva, sí. Exacto. Esto no quiere decir que vos no te puedas enojar o que no puedas experimentar el enojo, porque eso es natural, o sea, siempre nos va a pasar. Las emociones van, ¿no? De pico y valle por distintos lados, Ujú. y por eso como nosotros no podemos controlar eso, porque nosotros no podemos decir, no, no me enojo, no me Claro. sube al 10, Que no ¿no? me pase. Claro. Lo que nosotros podemos decir es, a ver, me empiezo a observar, porque yo ya sé más o menos qué cosas me enojan, ¿no? Y ya sé con qué personas me empiezo a pasar de rosca. Ujú. Entonces voy a estar más atenta, a ver qué me empieza a pasar en el cuerpo cada vez que hablo con esa persona y me contesta así. Y empiezo a estar atenta y escribo, bueno, sentí esto, tenía ganas de hacer esto, me pasó esto en el cuerpo, ¿sí? Y empiezo a tener un registro. Y ese registro te va dando la pauta de anticipación. Mm, Cada vez que vos te encontrás con esa persona o con personas similares, ya sabés que esto te va a molestar, entonces te anticipás y te vas a buscar un vaso de agua, te mojás la cara con agua fría, eh,
te decís a vos misma, yo estoy bien, no me voy a enganchar, ¿sí? Y hay como varios recursos, también respirar, bueno, distinta complejidad de herramientas que tenemos a mano, que son propias, que ahí te podés empezar a gestionar. No es que no te vas a volver a enojar nunca más, porque eso te va a pasar, la vida te sorprende, pasan cosas, pero ya empezás a tener otra gestión de vos mismo y también empezás a confiar más en vos, Sí, en cómo gestionás esas emociones. Y eso te cambia a vos, cambia el vínculo, cambia tu forma de vincularte, y lo que antes te enojaba ahora no te enoja tanto. ujú, Y empezás a tener más autoconocimiento y más gestión emocional. totalmente. Sí, y creo que no es fácil aprender a gestionar las emociones porque, bueno, muchos de nosotros venimos de una generación en la que recién se estaba empezando a hablar de inteligencia emocional, de contemplar un poco más ese mundo interno. Era como más fácil intentar unificar a la población, por ejemplo, en la educación, enseñándoles a todos lo mismo, desde la misma forma. Desde ahí se evaluaba quién era mejor, quién era peor en esa misma función, Sí. pero era una sola. Pero dentro de todo eso, creo que el tema de la educación emocional, o, bueno, no sé si sería la mejor palabra. ¿Cómo lo decís vos? Sí, creo que es para mí es educación Ujú. emocional, porque Porque uno empieza a un aprender también. aprendizaje, Sí, es un aprendizaje y es reemplazar hábitos que venimos teniendo, que nos damos cuenta que nos hacen daño o que lastiman vínculos, por un aprendizaje que te lleva a otro lugar, por un nuevo hábito emocional. tal cual. Sí, aparte, como decías al principio, de que nos vinculamos con los otros también desde la emoción. Entonces, no es que esté Totalmente, todo solamente manejado desde lo que te digo o me decís, sino que es un todo que se está totalmente, conectando con un otro, ¿no? totalmente. Y me hiciste acordar, mi hija tiene 8 años, la más chica, y me Ah, pidió hace poco que hagamos un cuaderno, que le ayude con eso, de hacer un cuaderno donde ella anotara las emociones que sentía, emociones más bien limitantes, ¿no? De enojo, de tristeza, de ansiedad, y que ella quería anotar qué podía hacer en esos momentos, ¿no? Ella tiene educación emocional y también tiene una mamá bastante hincha con el tema emocional. ya está en el círculo. Claro. Pero fíjate vos, o sea, 8 años, Qué ¿no? belleza. Arriba de ella, y anotó todo lo que podía hacer, ¿no? Ella lo llevó al hacer, pero qué Claro. puedo hacer en el momento de ansiedad, entonces anotaba, bueno, respirar. Ridiculizarla. Qué Claro, hermoso, porque creo que si bien mucho tiempo se mantuvo esto del controlar la emoción o la reacción emocional, creo que a veces un caudal tan grande de energía, yo por lo menos lo percibo así, como si fuera una energía la emoción, que es que me sí, puede es una llevar energía hacia en afuera movimiento. o me puede llevar hacia adentro, porque a veces hay energías que te llevan hacia adentro. Sí, Y hay otras que son explosivas o son dirigidas, digamos, son como buscan una expresión, un sí, medio para salir y movernos hacia afuera, o sí. hacia adelante, o hacia arriba. Pero creo que cuando uno empieza a abrirse a esa experiencia, sí, porque creo que es paulatino también el empezar a permitirnos descubrir ese cuerpo emocional, descubrir que tiene un código que es propio, que también quizás no es el mismo mío que el tuyo o que el de cualquier otra persona, entonces vamos a actuar distinto y a sentir distinto frente a quizás al mismo estímulo. Eh, y desde ahí es una biología pidiendo algo, o es un instinto de supervivencia pidiendo algo, o es mi ser también queriendo usar el cuerpo para aparecer, ¿no? Sí. Aparecer en el mundo. Entonces, desde ese lugar, cuando uno empieza a permitir ese fluir, de darle un cauce, darle un canal, una vía de expresión a esa energía, comenzamos también a dejar de tenerles tanto miedo, Tal dejar de cual, querer controlarlas, sí. porque es Y parte dejar de lo de auténtico. que es malo sentir, ¿no? Sí, sí, Eh, es cierto eso.
cuando vos te sentís como atrapado en una emoción y sentís que no hay salida, esa sensación de que estás atrapado en la emoción es como muy angustiante, ¿no? Es muy fuerte sentirlo así. En cambio, cuando vos Desestabiliza mucho. atravesás la emoción, te metés a fondo en ese enojo, en esa angustia, te llorás todo lo que querés llorar, te metés ahí, sabes que podés salir, que no vas a estar siempre ahí, ¿no? Y que vas teniendo recursos para poder moverte, porque justamente es mover la emoción para que no quede estancada. Y eso es muy sano, porque nos pasa todo el tiempo. Totalmente. Bueno, y qué bueno también como recurso, y lo traigo, esto que hizo tu hija intuitivamente quizás, o por lo que va aprendiendo, de darse la pausa, de abrir esa ventana espacio-temporal entre lo que le viene pasando y la reacción, un espacio más reflexivo, más conducido por un yo, digamos, que es el que gestiona, administra todo lo que le pasa al cuerpo, ¿no? Pero Sí. cuando empieza a aparecer este yo consciente y quiere tomar una decisión un poquito más dirigida, un poquito más conducida hacia el propósito, abrir esa ventana espacio-temporal es re importante. A veces Sí, sí, saberse llamarse con un recursos. silencio, sí, como un silencio, ese silencio fértil previo a lo que viene como respuesta a eso. Sí, Ujú. sí. ¿Y qué diferencia habría, por ejemplo, entre ese espacio de rumia mental y un espacio de reflexión fértil? Bueno, creo que ahí el silencio es muy importante, ¿no? Cuando estamos en la rumia, no hay silencio, hay un círculo vicioso que te mantiene ahí en el ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué te va a resolver? ¿No? Como una cosa que no para, y en ese parar no podés aparecer, ¿no? Tu ser no puede aparecer, sino que estás pensando solo en el hacer, en resolver algo. Claro. Entonces creo que el silencio es muy importante, no siempre es fácil hacerlo, porque a veces estamos atravesando situaciones donde estamos muy, muy preocupados o aparece mucho miedo, el estado de alerta te secuestra, ¿no? Sí. Y, pero creo que es un entrenamiento también el poder estar en silencio, eh, el escribir y el permitir que la emoción esté ahí un rato, ¿no? O sea, habitar la emoción, habitar eso que aparece, no querer escaparle a la emoción, porque para mí es como cuando vos querés escaparle a algo, a alguna situación, esa situación te persigue, ¿no? Esa emoción te va a perseguir porque está, Ujú. va a seguir ahí, va a aparecer, es como que la arrastrás más tiempo si no la mirás de frente. Sí. Sí, ¿No? sí. Entonces, ahí puede aparecer la reflexión, la conexión con uno mismo, el escuchar como esa sabiduría interna que uno trae, que puede ser Dios, puede ser sabiduría interna, cada uno le puede poner el nombre que más le guste, pero que está ahí disponible para conectar con uno, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para, en un momento de caos, invitar también a esa voz? Bueno, Que, ahí ujú, sí creo que hay un entrenamiento, ujú. porque como te digo, no nos es natural. Cuando hay caos, generalmente traemos más caos nosotros, ¿no? Nos subimos al caos. No, claro, sí, Sí, generamos más real. caos. Eh, y cómo traer ese silencio, bueno, eso sí creo que tal vez si alguien quiere empezar, por ejemplo, a decir, bueno, me cansé del caos y quiero realmente conectar con esa voz interior, es trascender esas resistencias que aparecen muchas veces de, no, meditar no es para mí, estar en silencio no es para mí, yo no puedo.
Bueno, si Mm, no podés, no sé cómo lo vas a resolver, cómo vas a realmente conectar con esa voz, porque no va a ser mientras te tapás de más cosas para hacer. totalmente. Entonces salí a caminar, te cuesta quedarte quieto, salí a caminar, pero de Ujú, nuevo contemplativo. Sentate a ver un amanecer, un atardecer un ratito, son 5 minutos. sí, Eh, Tené tu ritual de mate, café, lo que te guste y conecta con ese espacio. Escribí un ratito a la mañana, levántate un rato antes, 5 minutos antes de la mañana y haz unas respiraciones. No hay mucha cosa, ¿no? No es muy rebuscado lo que tenemos que hacer para conectar con ese espacio. Pero mucha gente me encuentro, y esto me pasa mucho, que me dicen, ay, qué lindo lo que haces de coherencia cardíaca, no sé, o meditación, pero yo no me puedo quedar quieto, la meditación no es para mí. sí. ¿Cómo sabes si no lo probaste nunca? ¿No? ¿Cómo sabes si realmente no te sentaste 5 minutos? ¿Cómo no vas a tener 5 minutos? Ujú, ¿Vos realmente querés transformar algo que te está doliendo un montón o transformar el conflicto o transformar cosas? Digo, tomate 5 minutos durante totalmente. 30 días. Fíjate al día 3, va a estar distinto. Al día 10, muy distinto. Y al día 30 te vas a sentir espectacular. Ujú. Pero Sí, tenés que probarlo, ¿no? Pero hay mucha gente que está muy identificada con ese dolor o con ese conflicto y no puede despegar su identidad, ¿no? Del conflicto en sí. No es que el conflicto va a desaparecer porque vos te sientes 5 minutos todos los días, pero lo vas a gestionar diferente, sí o sí. sí. Lo vas a gestionar distinto. Pero bueno, querés dejar de ser eso que está en conflicto todo el tiempo para pasar a ser otra cosa que no sabemos qué va a ser. Ay, tal cual. Y a veces ese vacío es tan incómodo que uno cae en lo conocido. Totalmente, Sí, totalmente. Pero digo, son recursos que tenemos todos a mano literalmente. y son gratuitos. Sí, aparte esto que dijiste vos de frenar y son 3 minutos, son 5 minutos, que yo doy fe, me han hecho ahorrar tiempo. Entonces a veces yo que soy muy acelerada, siempre estoy como en un hacer, como digo, de ruedita de ratón, que suelo entrar en la ruedita de ratón y corro, corro, le puedo dar luz a una ciudad generando, pero claro, pero el parar y pensar qué estoy haciendo me es más incómodo que el seguir haciendo. Sí. Pero hay gente que es pensando, por ejemplo, o Ujú. hay gente que es ocupándose de la afuera. Y esos 2 minutos en los que uno frena, y es como si tiraras internamente las coordenadas de dónde estás parado. ¿Qué me Sí. está pasando en este momento? ¿Dónde estoy parada? ¿Estoy haciendo lo que dije que iba a hacer, lo que tenía ganas de hacer? ¿O estoy de vuelta entrando por la vía rápida, que es todo, caminos neuronales que ya están acostumbrados? O sea, generar un hábito es un desafío también, Sí, sí, pero sí. importante. Pero cuando parás, desde ahí, de ese lugar, vos ya podés salir a hacer desde otro lugar, no desde ese lugar estresado del que venías. Ujú, Cuando nosotros estamos muy estresados, realmente no podemos pensar con claridad. No tal somos cual. capaces de ver información importante que se conecta entre sí. No somos capaces de ver oportunidades. Entonces, cuando estamos muy, muy a full, parar estos 5 minutos. Está comprobado científicamente. Sí, 5 minutos de respiración consciente o de una práctica de coherencia cardíaca y salís a hacer desde otro lugar, desde un lugar de mayor claridad, podés tomar otras decisiones. Lo que hasta recién te parecía súper grave, ahora decís, bueno, lo voy a resolver. exactamente. Cambiás el chip, ¿no? Como que cambiás el modo y, y también te volvés más productivo. Sí, sí, y es como, responde, creo, a esto de alinear las partes, de hacer que trabajen en conjunto, ¿no? Sí, Es decir,
Bueno, mi mente va con mi cuerpo, no se disocia. Exacto. Va con el cuerpo, va con la emoción a algo. Y Ujú. trayendo esto un poco a esto que ofreces también de los espacios para plantearse una buena conversación en estas conversaciones difíciles que a veces uno puede tener, ya sea a nivel laboral, a nivel vincular, con los Ujú. afectos, con... bueno, un poco qué te llevó a trabajar esto o a abordarlo, a ponerle atención, y por qué sentís que es tan importante para la gente. Bueno, a mí particularmente me costaba mucho, mucho tener conversaciones de esas que son más bien tensas, donde hay que poner un límite, donde hay que reflejar un desacuerdo. Entonces, empecé a tener presente esto y empecé a estudiar cómo tener conversaciones más asertivas, cómo tener conversaciones más efectivas, qué rol juega la postura, las emociones, bueno, el tono de voz, todo, ¿no? Ujú. Porque es todo un acompañamiento para lo que uno quiere decir. Y qué hacer también cuando el otro no está de acuerdo, cómo trabajar el ego en las Oh, conversaciones. Eh, y bueno, fue un gran aprendizaje para mí, entonces lo metí todo en un curso grabado, que es como un curso inicial, como para arrancar, ¿no? Que se llama Conversaciones Difíciles y, y que tiene que ver con esto, ¿no? Todos los recursos que nosotros podemos poner al servicio de tener una conversación asertiva y no padecer tanto en el intento de tal cual. buscar un ganar-ganar, ¿sí? Un ganar para las dos partes, tener en cuenta la conversación interna que tenemos antes de ir a la conversación con el otro. Todo eso va a ir definiendo la conversación. No quiere decir que vos vas a controlar el resultado de la conversación, sino que vas a gestionarte dentro del proceso de tener la conversación con otro, vas a poder hablar sin silenciarte y sin explotar también. Eh, y vas a poder pensar en cómo acordar o cómo llegar a un acuerdo en esa conversación, ¿no? Todo eso a mí me parece súper importante porque en la vida las cosas que pasan, lo que coordinamos, todo es a través de una conversación. Y cuando no nos animamos a tener conversaciones, padecemos. O sea, acá cada uno puede pensar de los que nos escuchen que en dónde están padeciendo hoy, ¿no? En dónde la están pasando mal o en dónde se están sintiendo eh, disgustados con algo. Y seguro ahí hay una conversación pendiente. Ay, O hay sí. una conversación que podrían tener de otra forma. Entonces creo que las conversaciones es algo básico que tenemos que aprender. Sí, tanto como aprender a descubrir este código con la emoción, ¿no? Son Totalmente. Y cosas es una muy de práctica base continua, que el ¿no? colegio no las trajo. Claro. Y es una práctica continua porque todo el tiempo tenemos desafíos Ay, en lo sí. vincular y en lo personal. Entonces, saber que nuestra conversación impacta, creo que es clave y que se va entrenando todo el tiempo. Y a veces creo que también nos mueven mucho los preconceptos, ¿no? Total. Porque es el sistema nervioso buscando tener un poquito de control, ¿no? Decir, con esta Ujú. persona es imposible hablar, o esta persona tiene un carácter y siempre quiere tener la razón, entonces, ¿qué voy a decir? ¿Para qué me voy a exponer? Hay Sí, mucho para algunas personas, ¿no? De sentirse expuestas ante una conversación difícil, totalmente. muy vulnerables, y, y de pronto puede haber recursos internos de mucho sostén para eso. Tal cual. Y hay muchas personas que no conversan porque piensan que el otro no va a cambiar. Entonces, Ujú. no quiero conversar para que el otro cambie. También ahí tengo algo que observar mío. ¿Qué otros preconceptos así te resuenan que hay? Bueno, esto de que no va a cambiar, o tengo miedo de decir lo que quiero decir porque tengo miedo de que el otro se ofenda o Sí. de que genere un conflicto.
Y el estar callándote también genera un conflicto. Te genera un conflicto a vos. Y también puede generar un conflicto con el otro, aunque no lo hables, porque la tensión, todo el malestar, todas las dudas que vos tenés, los miedos, todo eso se transmite de todas formas. Tal vez no se transmite realmente con lo que querés decir, porque no lo estás diciendo, pero después cuando el otro movió un vaso del lugar, explotaste porque movió el vaso del lugar, Tal ¿no? cual. Fue una pavada, pero en realidad no es esa pavada, viene arrastrando otra cosa más importante. Entonces, eso también pasa. Claro, sí, sí, tal cual. Sí. Y vos crees que las personas que no podían hacer, o sea, todos podremos aprender a tener una Totalmente, sí, sí. incluso si no queremos convertirnos en una persona agresiva frente a un agresivo, una persona demasiado directa frente a otro que es directo. No queremos cambiar quién somos, pero es posible sostener el discurso propio aunque el otro o lo que esté por fuera sea muy diferente. Sí, no solo es posible, sino que es muy liviano cuando podemos conversar con otros sin traicionarnos a nosotros, ¿no? Sin estar Importante. al otro para que no se enoje o para que no explote o para que nosotros no explotemos o para, ¿no? Todo eso es súper posible y es muy liviano aprenderlo. Porque de nuevo acá no tenemos que confundir con que vamos a aprender ni a manejar al otro, ni a tener el resultado que nosotros queremos en la conversación. No siempre va a pasar eso, ¿sí? Sino que es poder terminar esa conversación e irnos en paz, porque dijimos lo que queríamos decir, porque pudimos poner límites sin explotar, porque pudimos poner en palabras lo que nos dolía o lo que necesitábamos. Es muy liviano cuando uno puede hablar. Y nos hace bien. Totalmente. Nos hace bien porque, o sea, nos hace bien a nosotros y hace bien al vínculo. Digo, estoy hablando de un vínculo más o menos ida y vuelta, ¿no? Porque también a veces hay vínculos donde una persona quiere hablar, quiere hablar, quiere hablar y el otro no quiere. Tal cual. ¿No? Y también tenemos que saber aceptar lo que el otro elige. ¿Sí? O la respuesta incómoda, cuando uno esperaba el sí y Como el la no. respuesta que no queremos escuchar, Claro. saber que no necesariamente vamos a estar de acuerdo y poder aceptar eso. Aceptarnos y estar de acuerdo. Sí, puede Necesariamente. incluso terminar así la conversación. Bueno, vos pensás una cosa, yo la otra. Claro. Pero no tengo que traicionarme a mí misma para poder hablar con vos o dejarte contenta o contento y sentirme mal yo, ¿no? Tal cual. Qué lindo eso que dijiste, me encantó, porque sí, creo que cuando la conversación no fue esa que hubiéramos querido tener, no por el resultado, sino por el verdaderamente poder posicionarnos, sostener un discurso propio, una verdad propia, o sostener lo que querés comunicar, ¿no? Está esa sensación como de traición, de autoboicot, y de que alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder en la charla, ¿no? Cuando podría ser para acercarnos Sí. o para replantear desde dónde nos acompañamos, nos acercamos Y plantear nuevos acuerdos. o partimos, tal cual. Pero muchas veces está eso de me fui de la charla y no dije lo que quería decir. Ah, Tendría que haberle dicho eso, pero no, ¿para qué le voy a decir? Lo dejo así nomás, ¿no? Y el lo dejo así nomás es, ya está, vas a arrastrar todo el tiempo tiene su costo. eso que te quedaste acá con un nudo y en algún momento tal vez vas a explotar y lo vas a decir o vas a vivir disconforme con esa persona internamente por no poder poner en palabras, ¿no? Y suponiendo que el otro, digamos, porque hay un factor que no depende de uno, en No, una tal cual. conversación. Suponiendo que el otro no tiene estas herramientas o esta visión, esta conciencia de la charla, a uno igual le sirve, digamos, el hacer el trabajo con uno. Totalmente, sí, sí, totalmente, porque también uno decide hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿no? Claro. Hasta dónde
yo puedo acompañar que el otro no tenga herramientas, que el otro no quiera, que el otro no quiera cambiar, que el otro no pueda cambiar, que el otro decida no cambiar. Ah, ¿No? exactamente. Bueno, yo elijo hasta dónde acompaño eso. Ahí también empieza una conversación interna con uno, ¿no? Claro. ¿Qué hago? ¿Sigo acompañando esto? ¿Estoy dispuesta a atravesar esto? ¿No quiero? Tal Depende cual. de qué estemos hablando, ¿no? Qué tan importante sea. A veces hay cosas vitales y a veces hay cosas como, bueno, a mí me gusta mirar la tele de noche, a mí me gusta leer, qué sé yo. Cada uno elige qué batallas negociar. Tal cual. Pero bueno, del vínculo que uno no se escapa es del vínculo con uno. Entonces, para Exacto. el acuerdo acá adentro, Sí, sí, por supuesto que todo esto también sirve, ¿no? Porque totalmente, sí. lo sentís así como que a veces hay partes vinculándose, partes dialogando. ¿De uno? Todo el tiempo. Todo O el sea, no tiempo. estamos locos que tenemos un No, mundo para mí no. Para mí, aparte constante. de voces, ¿viste? Es como que uno también tiene que identificar sus voces críticas, sus voces más amables. Yo le llamo voz del ser y voz del ego. El ego te juzga, te critica, te exige, te apura, quiere resultados. Y el ser te acompaña, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos las dos voces en este mundo que vivimos, Sí. porque también vivimos en un mundo de resultados, en un mundo material, en un mundo donde queremos cosas, ¿no? O ver algo, Ujú. pero también es importante la voz que te acompañe, que te dice, bueno, no seas tan dura con vos misma, háblate bien, no te hables así, ¿no? O sea, vos podés, vas a estar bien. Digo, también está bueno eso, y aunque a veces parezca como medio loco, ¿no? Pero está bueno diferenciar esas voces y saber también en que por ahí en los momentos donde no nos sentimos tan bien o tuvimos un mal día, va a aparecer el juez crítico y nos va a querer reventar con lo que nos dice, ¿no? De deberías haberlo hecho mejor, o no Totalmente. suficiente, o esas cosas que a veces nos decimos que son tremendas y que en un día que nos sentimos mal, peor todavía. Sí. Entonces Y también aparte eso que tiene que ver con la gestión de la emoción, ¿no? Con administrar es, dónde estamos. eso justo te iba a preguntar, que está vinculado con la emoción, con el Totalmente. estado de ánimo, con esa emoción permanente, con la emoción que se nos queda. Sí, Eh, está vinculado porque a través de las palabras también vamos generando contexto emocional qué para nosotros mismos y para otros, ¿no? Si yo ya sé que en un día que estuve por ahí, estuve muy exigida, demandada por el trabajo, por los hijos, por la pareja, lo que sea, y sabés que estás cansada y sabés que estás como aturdida, abrumada, bueno, hablate de una manera más amable, ¿no? Ese día no te exijas tal vez cocinar, ese día no te exijas tener la casa impecable, ese día no te exijas seguir trabajando después de hora. Como que ahí cada uno tiene que poder rescatarse y acompañarse en esos momentos. No digo que sea fácil, pero es como un entrenamiento que vas puliendo y que se va haciendo más amable estar con uno mismo. Hoy, tan Y estamos necesario. 24/7 con nosotros. Entonces, si somos un fastidio de nosotros por dentro, ¿qué le queda al resto? ¿No? Al resto que está ahí al lado nuestro. Entonces, poder tratar de aprender de nosotros mismos y de ir gestionando esa intensidad que tenemos. Tal cual. Sí, también creo que en esto del autoconocimiento, acercarse a uno con curiosidad también, no como si creyéramos que ya nos conocemos en todo, porque, y va de la mano con esto de que a veces tenemos como partes dentro, a veces creer que uno debería ser de una sola pieza, un solo criterio, una sola forma, bueno, yo soy esto, eso que se queda tan definido, ¿no? Cuando a veces está la discusión interna entre una cosa y otra, y hay una parte que sí quiere una, hay otra parte que quiere otra,
hay una parte que juzga, condena y otra que quiere ser libre, auténtica, genuina y sin reglas. Y bueno, también es como acercarse con curiosidad, relaja también al propio sistema nervioso. Creo que es como una forma de decir, bueno, a ver, veamos qué más hay, porque eso también nos permite que un vínculo de pronto sea transformador. Sí. O sea, nos va a mostrar sombra, y no es toda sombra del otro. O No, sea, tal cual, hay que hacerse cargo. también hay que hacerse cargo Sí. de eso que no es tan cómodo de aceptar, y eso habilita un diálogo sincero también, ¿no? Sí, Con uno totalmente. mismo primero, y después se puede tener, se facilita un diálogo sincero con un otro, Sí, en el cual también podemos llegar a escuchar verdades incómodas desde el otro, sí, que permita una apertura y un acercamiento. sí, sí. Creo que está bueno esto también de acercarse a uno mismo y al autoconocimiento como un juego cada tanto, Ay, ¿no? sí. Poder traerlo como sin un resultado específico, sin una exigencia de tiene que aparecer tal cosa, tengo que ver, tengo que darme cuenta. Más como una conversación, ¿no? De tomarse un café con uno mismo, de poder conversar, ver qué te pasa y a veces te aparece como no me he dado cuenta, esto es esto y lo relaciono con esto. Y, uy, capaz que todo esto que miré de una forma durante tantos años me doy cuenta de repente que no era tan grave, ¿no? Que no era tan así, que no era tan tremendo y es como descanso, Totalmente. ajá, descanso de toda esa exigencia que tenía puesta en un lugar. Y bueno, para mí son como los saltos cuánticos, ¿no? Cuando vos te das Tal cual. cuenta de decís, solté El esta ajá. historia que te daba 15 años ahí metida, y ya está, me veo de otra forma. ¿Viste? Sí. Digo, con lo que viene, ¿no? Eh, Sí. creo, pero eso Qué hermoso. aparece cuando te das el espacio, si no, no aparece. Tal cual. Si no, no Tal aparece. cual. A mí, bueno, en mis grupos de amigas, ¿no? Que hay tanta diferencia a veces de personalidades, de intereses y todo, y algunas son muy resistentes a todo lo que es el autoconocimiento, ¿no? Se ríen de ciertas cosas, ¿no? Y, uy, no, eso es demasiado profundo, eso es demasiado profundo, ¿no? Pero sí, somos profundos, somos muy divertidos y superficiales y somos re profundos también. Claro. Pueden convivir todas esas cosas y conviven dentro nuestro. Entonces, no tenemos que tener miedo a parar un ratito y vernos, ¿no? Ver esos puntos ciegos que no nos habíamos dado cuenta. Redescubrirnos, ¿no? Tal cual. O esos puntos que la vida nos trae todo el tiempo, ¿no? Se Oh, nos presentan, se nos presentan, nos pasa algo con fulano. Nos vuelve a pasar lo mismo con Mengano, nos vuelve a pasar. Bueno, ¿no serás vos que te tenés que observar un poquito y dejar de poner tanto foco en el afuera y en lo que hizo el otro? Quizás un literal. ratito, ¿no? Y bueno, y está bueno eso. A mí me encanta, yo soy una apasionada de eso. Después, bueno, nada, me parece que sirve un montón tener recursos internos, porque si no siempre estábamos buscando afuera que alguien nos diga cómo son las cosas, Sí. y qué tenemos que cambiar, y qué tenemos que hacer, y qué tenemos que decidir. Tal cual, bueno, y aparte eso el permitirse transformarse y tener recursos que, digamos, que hagan que eso no sea un caos. Hay muchos mapas, digamos, que Tal nos cual. acompañan en procesos de transformación, en procesos de cambio de piel, que se siente muy, como que uno está muy perdido. Entonces, creo que poder contar con estas herramientas que tienen como, están súper probadas, tienen toda una trayectoria y una experiencia, y empezar a hacer la propia experiencia de eso también. Tal cual, Ver qué es lo que nos aporta en lo individual a cada uno, ¿no? tal cual. En qué nos enriquece a cada uno. Así Sí. que bueno, hermoso, ¿cómo viene esto? Me encanta. Bueno, yo estaría horas, horas, horas. De paso, bueno, dejo el mensajito por escrito, por dicho, acá que como este video lo van a ver después, bueno, si les gusta este contenido, si quieren que ella vuelva a contar algo más, preguntar algo, dejar preguntas acá en el chat que queda abajo, también todo eso suma muchísimo para que
para que este contenido siga difundiéndose, sobre todo desde lo que la gente esté necesitando. ¿Qué te resuena? O sea, más allá de que le den like al video, pero que sea el like y la campanita, más allá de todo eso, es desde esto que genuinamente toca dentro, ¿no? Decir, esta conversación me interpela, me toca esto, me hace ver esto. Todo lo que quieran compartir es parte, es comunidad. Y estamos en un momento de crear en comunidad, así que Sí. esto es un aporte a esa comunidad, pero somos todos parte. Y desde ahí, por supuesto, ay, feliz de que me hayas dicho que sí a esta invitación, Agus. Gracias por el espacio. Así que sí, te quería preguntar si tenés ganas de contarnos un poco desde dónde te llega esto de coherencia cardíaca, si querés compartirnos un poquito desde ahí, porque, y esta es una pregunta que sí está apuntando a algo especial, pero que me gustaría que me cuentes desde vos cómo crees que la espiritualidad ayuda a, te ha ayudado a vos y ayuda a poder aprovechar estas herramientas desde un lugar consciente, pero efectivo. Claro. Bueno, a mí ¿Funciona? la espiritualidad me sostiene, es lo que a mí me sostiene. La verdad que es donde yo hago pie. Por eso lo alimento tanto, o sea, me ocupo de que no se me pierda en la rutina, ¿no? En el hacer de cosas. Eh, y bueno, últimamente, estos últimos años viene siendo como, a ver, yo siempre fui de estudiar mucho y de ver técnicas y cosas, pero estos últimos años vienen siendo como una integración de todo y conectar con lo que a mí más me hace sentido, ¿no? Entonces ya no sigo una técnica, sino que es como que siento que tengo una valijita de recursos y uso cada cosa cuando necesito, cuando quiero. Eh, y a mí me sostiene, me hace muy bien, creo que es realmente muy necesario por cómo nos veo en general a nivel social, como muy confundidos, esto de estar buscando mucho en el afuera, ¿no? Que algo me dé una respuesta o que algo me solucione. Creo y sobre todo por dónde va, cómo va la salud mental, ¿no? Que está haciendo estragos en todo el mundo. Mucha Muy gente cierto. con síntomas de estrés, con síntomas de burnout. Sí. Eh, a mí me preocupa, o sea, no sé si me preocupa, pero es algo de lo que me ocupo, de colaborar. Siento que hay un espacio ahí donde, en lo que yo encontré que puede sumar a otras personas, y en eso sí me quiero ocupar y estoy comprometida de compartirlo por ese lado. Eh, Sobre todo adolescentes, ¿no? Ay, qué lindo. Me inquieta mucho cómo los adolescentes lo están pasando mal, ¿no? Eso, ves las estadísticas que hay y Sí, está bastante complicado el tema. es muy cierto. Y es re loco, ¿no? Porque tenemos tantos recursos de tecnología y avances y evolución y qué sé yo, y sin embargo el ser humano sigue estando cada vez más, sintiéndose cada vez más apretado, más aprisionado Tal y cual. más angustiado. Entonces creo que ahí hay como una crisis de sentido también. Y la espiritualidad me parece que te da eso, el sentido de para qué estás acá, y las respuestas cuando te aparece bueno, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? ¿No? Claro, ¿para Ahí te dónde? aparece, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué rol juego? ¿Viste? Bueno, creo que ahí la espiritualidad te da como un sostén interno. Y la coherencia cardíaca me parece algo muy lindo, es algo muy antiguo, en realidad, que usaban las civilizaciones antiguas, esto de conectar con el corazón, de escuchar la intuición, escuchar la sabiduría, escuchar las respuestas. Yo lo estudié en un instituto que lo metió en una metodología y armó prácticas específicas para entrenar ese proceso de coherencia cardíaca. Para mí están muy buenas las prácticas porque son breves, no necesitas mucho tiempo cada día para que eso tenga un efecto. Y están validadas científicamente, lo cual a mí me encanta también, ¿no? Que como que une la ciencia y la espiritualidad ahí.
Eso compartimos. Claro, y sabemos para qué estamos Me haciendo gusta. eso que estamos haciendo, qué efecto va a tener y demás. Entonces, me gusta mucho lo que es la coherencia cardíaca. Bien. ¿Y cómo podrías describir desde tu vivencia lo que es un estado de coherencia cardíaca o lo que es sintonizar con esa coherencia cardíaca? Bueno, hablando de sostén, creo que es un espacio donde vos te sentís sostenido en ese momento, ¿no? Y en mi experiencia, estar en coherencia cardíaca es sentir que todo fluye, sentir que todo está sincronizado. No sé, salir tarde de casa, que tengo que ir no sé, a manejar a 1 hora de distancia y de pronto el tráfico no hay nadie, ¿viste? Y vos decís, ay, pero salir re tarde y no hay nadie, o sea, salir justo en un horario que era caótico y no hay nadie, y llegás al lugar más temprano y te encontrás con esa gente que tenés que encontrar, y después volvés a tu casa y está todo en armonía. Digo, son esos espacios donde vos decís, está todo como, ¿no? Se fluyó Sí, perfecto. un hilo. Sí, que a veces nos pasa que creemos que es como una casualidad que se dio así, pero yo sé que tiene que ver con un estado interno. Y también es la coherencia cardíaca, es para mí momentos donde me siento en crisis, pero me puedo sostener. La crisis no me lleva puesta, ¿no? La preocupación del momento no me arrastra. Me puedo dar el espacio que necesito respirar, caminar, llorar, lo que sea que necesite ahí como movilizar y sigo. Entonces, para mí es un recurso que me lleva a la resiliencia. La coherencia cardíaca trabaja la resiliencia y la resiliencia es un concepto que viene de la física, que es como vos tenés un material resistente, ¿no? Que vos podés doblarlo y vuelve a su lugar, Ujú. ¿sí? Bueno, y la resiliencia también se usa para el ser humano, o sea, el ser humano puede estar en una crisis, pero reponerse, ¿sí? Y cuando nos reponemos, aprendimos algo, o sea, no somos los mismos que vivimos esa crisis de entrada. Y también la resiliencia es esa capacidad de anticiparnos a una crisis, o sea, esa capacidad de saber que te pase lo que pase, vos tenés recursos internos donde hacer pie. ¿No? Y creo que ahí atándolo con la espiritualidad también es saber que no estás solo. Ay, qué hermoso. Mm. Creo que es eso también. Para mí es todo Qué eso. hermoso. Ay, tal cual, tal cual. No, me quedé en silencio porque que fue como una frase que me resonó. Me quedó en resonancia. ¿Viste esto que hablábamos de las frases o las palabras con energía? Sí. Ujú. Sí, Sí, sí. creo que sí. Va por ahí. Bueno, muy hermoso todo esto. ¿Te animas entonces a compartirnos algún ejercicio, algo que podemos hacer de forma práctica para que todo esto que conversamos, de la pausa, de lo observarse, Bueno, lo dejo como en tus manos. Dale, dale. Compartimos una ¿Te práctica animas? cortita y muy simple y a la vez muy, muy potente si la hacemos todos los días. Es una práctica básica, pero sirve para empezar a conectarnos con nosotros mismos. Entonces, antes de la práctica, lo que pueden hacer es en un papel anotar cómo se sienten, si Ah, están bueno. en alguna emoción en particular, la que sea, si están pensando algo particular, si están preocupados, si están con algún pensamiento, y si hay algo que sientan en el cuerpo, ¿no? Si están con algún dolor, alguna molestia, una contractura, si hay algo en particular del cuerpo también. Si no les sale nada, no pasa nada, no anotan nada. Esto para empezar a tener registro. Yo me pongo cómoda. Y claro, y ahora nos vamos a acomodar con los pies apoyados en el piso, la espalda recta pero cómoda. Vamos a tomar una postura cómoda y vamos a comenzar a inhalar por nariz, más profundo y lento que lo habitual. Y exhalo por nariz, suave, sacando todo el aire.
Vuelvo a inhalar y voy sintiendo la temperatura del aire que entra por la nariz. Puedo aprovechar para llevar esa respiración profunda a alguna parte del cuerpo que sienta tensa, entrecejo, mandíbula, cuello, hombros, donde sea que esté sintiendo algún tipo de tensión. Puedo llevar toda esa respiración y con cada exhalación aflojar esa tensión. Y mientras continúo respirando, voy a llevar toda mi atención al área del corazón. Puedo apoyar una mano en el área del corazón. Voy a percibir cómo se expande mi pecho cada vez que inhalo y se contrae cada vez que exhalo. Y voy a traer una memoria de agradecimiento hacia alguna persona, hacia alguna mascota o hacia algún paisaje que me haya conectado con la gratitud, con el amor, con la alegría. Y le voy a dar las gracias internamente. Voy a tomar una nueva respiración bien profundo. Exhalo. Y cuando sienta los ojos, voy a volver aquí ahora. ¿Cómo te fue, Mariam? Vibra todo. Mm. Siento que vibra acá. La verdad que, bueno, al principio había notado las palabras tensión, sostener, por cosas que vengo viviendo y fue como ir entrando en un soltar Ujú. y después llegó la vibración, fue como, también hay algo en el campo, digamos, como si en tu voz, en la forma de acompañarlo, Claro, claro, sumar al, claro. bueno, es parte del entrenamiento, no solamente estás Sí, hablando. sí, sí. Y la emoción, ¿no? En coherencia cardíaca llamamos regenerativas a estas emociones como el amor, la compasión, la gratitud, ¿sí? ¿Por qué son regenerativas? Porque nos resetean la energía, nos hacen como descansar un ratito y volver más renovados, ¿no? Entonces esa vibración también está asociada a esa emoción que sentimos, porque esa emoción expande, son emociones expansivas. Sí, a todo el cuerpo se van. Es como, Mente. sentía que la vibración iba a las manos, a las piernas. Claro, claro. Y bueno, y eso es un entrenamiento, esta es una práctica muy simple, después hay prácticas más complejas, ¿no? También hay prácticas de mayor tiempo,
Pero una práctica como esta, si la hacemos todos los días 5 minutos, ya empezamos a ver un reseteo de nuestra energía. Hermoso. ¿Sí? Que se puede hacer con música, o sea, se le pueden agregando cosas, pero ya es un espacio de descanso para nuestra mente, para nuestro cuerpo, que nos lleva al hacer después desde otro lugar. Tal cual. Y tiene un efecto acumulativo en el cuerpo, esto. Tal cual. Aparte se me ocurría no solamente para calmarnos o acompañarnos en un momento difícil, sino también como para lo creativo, ¿no? Totalmente. No es lo mismo arrancar algo que tenés que escribir, algo que tenés que preparar, o algo más del orden de lo artístico. Creo que entrando en un estado con esta frecuencia es otro la creación. Totalmente, sí, sí, porque estás relajado, ¿sí? Y estás en otra energía, en una energía que habilita a ese proceso creativo. Totalmente. Cuando nosotros queremos hacer algo porque tenemos que resolver, ¿no? Y empujar y esforzarnos y todo eso apaga Exacto. la creatividad porque nos estresa. Exacto. Sí, te da como claridad mental también para ver otras posibilidades. Totalmente. Ah, maravilloso. Bueno, tecnologías internas. Exacto, sí, sí, tal cual. Esto que habíamos mencionado cuando conversamos nosotros de la tecnología interna. Ujú. Y me encanta ese término, porque creo que tenemos un montón de recursos que son quizás simples o del orden de lo natural, que cuando sabemos aplicarlos con un propósito, realmente nos ayudan, realmente es usar la herramienta adecuada para lo que necesitábamos hacer. Así Totalmente, que sí. gracias por compartirnos esta. Un placer. Gracias por compartirnos esta y bueno, tenés muchas herramientas más, así que cualquier persona que quisiera contactarse con vos, yo voy a dejar en la descripción los datos, Dale, tu Instagram o bueno, lo que vos quieras, el medio a través del cual vos quieras que se contacte con vos, que te sigan, por supuesto, también, porque vas cada tanto en tus redes también compartiendo información muy valiosa y avisando de cuando haces también los grupos, de los talleres o bueno, las distintas sí, formas en las que lo compartís. sí. Así que es súper interesante. Gracias, Yo Mariana. me quedo siempre con ganas de... y ya algún día mate de por medio. Bueno, Suena. podemos hacer otra. Sí, me encantaría, me encantaría. De paso, bueno, la invitación la dejo acá también para que lo dejen por escrito, qué quieren, si se les ocurren más preguntas, si quieren abordar algún tema en particular, que puede ser de esto que hemos estado conversando, bueno, de toda la experiencia que vos tenés también como en recursos humanos, en recursos individuales, Claro. vinculares. Así que, amplia gama. Esto Dale, es sí. Gracias. hermoso y enorme. Así que bueno, te agradezco un montón. No, un placer, un placer. Gracias a vos por el espacio. Bueno, y bueno, les voy a dejar también abajo en la descripción, va a quedar también el Times, ¿cómo se llama? Ah, el capítulo en los numeritos azules para que hagan el ejercicio cuando quieran, Bueno, conducido por tu voz, que es maravilloso también eso, ese acompañamiento, que uno lo puede aprender a hacer solo, pero también cuando uno se entrega y alguien te lo guía así tan amorosamente y con esa vibración, así que bueno, aprovechenlo, bueno, aprovechenlo para hacerlo desde ahí también. bueno, gracias, Marian. Bueno, un abrazo enorme y nos estamos viendo pronto. Un beso.